tal? Muy buenas, bienvenidos a este espacio Punto de Encuentro con un servidor, Alejandro Meléndez, periodista de Noticias Monumental. Hoy conversando sobre un tema muy importante que es la seguridad de nuestro país. Entendemos que a los costarricenses no hay nada que les preocupe más en este momento que la seguridad de Costa Rica, y es precisamente por eso que está con nosotros el señor ministro de Seguridad Pública, don Mario Zamora, a quien le agradezco aceptar nuestra invitación y su presencia acá en Punto de Encuentro. Don Mario, bienvenido y muchísimas gracias. Soy yo el agradecido en mi condición de ministro de Seguridad, porque este es un espacio el que me brinda Punto de Encuentro para rendir cuentas a la población de lo que sucede y acontece en materia de seguridad. Don Mario, el artículo 1 de la Ley Orgánica del Ministerio de Seguridad Pública, entre otras cosas, llama al Ministerio a velar por la seguridad, la tranquilidad y el orden público. En la línea sobre esa preocupación que tenemos los costarricenses, ¿cómo le ha ido en esa tarea encomendada por la ley al ministerio que usted dirige? Mire, es un reto supremo que tiene que ver con el ejercicio de los derechos y libertades de nuestra población. El más importante, el derecho a la vida, que creo que es el que más resguardo tenemos todos los que trabajamos en el ámbito de la seguridad pública. Quizás contar que aparte de esta normativa, recordemos que la seguridad en Costa Rica, a partir de la Constitución de 1949, se estructura en distintos cuerpos policiales. Justamente la ley 7410 es la que a cada cuerpo policial le establece su ámbito concreto de competencias. Y en el caso nuestro, reunimos las policías más grandes y más importantes que tiene Costa Rica en cuanto a número, y también trabajo efectivo sobre terreno, que es la fuerza pública compuesta por 13.500 efectivos, hombres y mujeres de azul, que todos los días patrullan y trabajan las 24 horas del día en función del resguardo de nuestra población, así como 1.500 efectivos que componen tanto el Servicio Nacional de Guardacostas, la sección de vigilancia aérea, la Policía de Control de Drogas, la Dirección de Inteligencia Policial, el DIAC, Policía Turística, y también nuestros grupos de choque que son especializados en intervenciones de alto riesgo. Entonces, dentro de todo este haber de destrezas y capacidades policiales está la función máxima de resguardo de la población, y por supuesto reconocemos que es la principal preocupación del costarricense. También agradecemos que en medio de esta preocupación la fuerza pública, la policía, sea de las instituciones mejor valoradas por los costarricenses. Ocupamos casi el 4º lugar como entidad pública. Por otra parte, creo que la gente reconoce, aquí se da un fenómeno muy parecido al que nos sucedió con el COVID, cuando sabíamos que las personas morían en los hospitales, pero nadie se le ocurría culpar a los médicos, sino más bien los médicos fueron revalorados por la población. Creo que eso también está sucediendo con nuestros héroes de azul. La gente agradece la entrega y el trabajo que estos efectivos tienen en salvaguarda de la protección de las personas. Don Mario, devolviéndonos algunos años atrás, cuando era común tener entre 400 y 500 homicidios por año, en el 2023 cerramos con una cifra alarmante, ¿verdad? De 905 homicidios, el año pasado 880. Esa Costa Rica que teníamos hace algunos años, en donde teníamos esas cifras, la volveremos a ver en algún momento. ¿Y qué tiene que pasar para que volvamos a tener cifras que evidentemente nadie quiere un homicidio en Costa Rica, pero cifras donde no sea tan alarmante y un incremento de más del 30% de un año a otro como lo visualizamos en ese momento? Mire, a mí me tocó hace 10 años asumir el reto también de una ola de homicidios creciente. En aquel momento estaba en 12.5 aproximadamente el número de homicidios por cada 100.000 habitantes, y logramos reducirlo a 8 punto algo homicidios por habitante. Entonces, en algún momento tuvimos la sapiencia de poder ordenar las cosas de manera tal que logramos una reducción importante y significativa. Pero vea usted qué curioso es Costa Rica. Una de las armas centrales que utilizó el país para mejorar la seguridad fue la aplicación de la ley del impuesto de sociedades. Esto nos permitió, en el caso de la fuerza pública, la adquisición de más de 600 patrullas, el mejoramiento de los equipos, más técnica a la hora de hacer los patrullajes policiales. Pues bueno, una vez que logramos ese objetivo de reducir aproximadamente a 8 homicidios por cada 100.000 habitantes, cuando la situación se había vuelto bajo parámetros de normalidad,
El premio que recibe el Ministerio de Seguridad Pública es que esos recursos fueron redireccionados hacia otros fines. Es decir, pareciera que en el país no tenemos la cultura de la inversión sistemática y permanente en materia de seguridad, y cada vez que resolvemos el problema, inmediatamente redirigimos los recursos hacia otros ámbitos, que no discuto que también son importantes y necesarios, pero siempre la seguridad pública tiende a ser sacrificada en términos generales cuando hay pelea en asignación de los recursos. Y en este caso concreto también debo decir que hay una evolución que tenemos que analizar. Sobre todo los últimos 5 años, si usted observa ese dato que tuvimos triste de 906 homicidios, es el dato que yo tengo en cuanto al 2023. Si usted observa, los 5 años precedentes habían sido de un aumento significativo año a año. Es decir, el país no venía tomando las decisiones para evitar este importante aumento que increciendo venía dándose año a año. Y aquí hubo 2 elementos que quiero destacar. Uno es que por motivos fiscales, el país elimina 1.446 plazas de la policía, de la fuerza pública. Y simultáneamente, por el problema de hacinamiento carcelario, en vez de construirse nuevas cárceles, se adopta la política de liberar personas. Entonces, de pronto, en el escenario social, usted tiene 2 fenómenos viviendo en el mismo momento: reducción de policías y aumento de personas que, debiendo estar en la cárcel, estaban afuera. Esto genera un cóctel explosivo, genera causas a partir de las cuales el fenómeno criminal se robustece, se consolida, y esa consolidación hace que la violencia que ejercen los grupos criminales sea más evidente y empiece a tener mayores resultados hacia afuera. Y esos resultados los empezamos a ver en los indicadores o índices de homicidios, en que venían subiendo año a año. Hicimos en el 2024 un esfuerzo significativo. Esa reducción de 906 a 800 algo de homicidios, más importante que los números en sí, es que es la primera vez en más de 5 años que el país reduce sus homicidios de un año con respecto a otro. Y en este 2025 incluso llevamos casi menos 5 homicidios en comparación 2025 este mismo día del 2024. Entonces, la idea nuestra es hacer un esfuerzo para que la línea estadística que venía hacia arriba la logramos bajar en el 2024, y ya en el 2025 estamos reduciendo el número de homicidios que nos tenía con el 20. Entonces la idea es empezar a aplanar y bajar la línea de tendencia estadística. Este es un esfuerzo que se hace de manera mancomunada entre los distintos cuerpos policiales. Aquí yo debo decir que las comunidades más exitosas, los cantones más exitosos, es donde trabajamos de manera conjunta fiscales, OIJ y Fuerza Pública, en reuniones que tienden a ser semanales o quincenales, en donde organizamos el trabajo en ese cantón específico y lo ponemos en práctica. Entonces hay una serie de mecanismos que nos han venido ayudando para reducir este número de homicidios, no a la velocidad que queríamos. Y aquí debo destacar que nuestro país en 1998 apostó por un código de procedimientos penales muy avanzado para la época. Era un código que, más que la sanción del delincuente, lo que pretendía era la resocialización de la persona delincuente. Entonces, este código mermó y eliminó una serie de facultades policiales. Por ejemplo, la policía, la fuerza pública, no tiene ni siquiera el derecho de entrevistar o interrogar a un detenido. Eso es un abuso policial en este momento. La policía simplemente se debe limitar a detener y poner a disposición judicial a la persona. Antes de 1998, la policía contaba con la facultad de detener a alguien por un plazo de 24 horas. Eso nos daba chance de generar prueba que se aportaba junto al parte policial para que el caso fuera presentado ante la fiscalía y luego ante el juez
de la mejor forma posible, con el mayor número de probanzas posibles. Hoy la ley exige que tiene que ser un traslado inmediato y a veces la prueba termina llegando después de la persona detenida, incluso muchas veces la persona que fue detenida ya está libre y llegan elementos de prueba para reconsiderar la situación. Este Código de Procedimientos Penales cuenta con una serie de alternativas para que la persona salga de prisión y no esté en la cárcel, porque entre más contacto tenga con la sociedad, mejor se va a resocializar. Ese es el principio rector. El problema es cuando usted aplica estas medidas benevolentes a criminales profesionales, cada una de esas ventanas es utilizada para volver a delinquir. Y por eso observamos que los que detenemos son casi los mismos que volvemos a ver tiempo después cometiendo los mismos delitos. Esto no lo digo yo, la propia prensa ha dado cuenta de la cantidad de veces que una persona es detenida 25, 35, 40 veces, un caso 185 veces un sujeto y está en la calle, no está en la cárcel. Cuando observamos que estamos aplicando legislación penal que no está diseñada para el tipo de fenómeno criminal que enfrenta Costa Rica hoy en día, vemos estos problemas de no control que está teniendo el tema de la criminalidad y la delincuencia. Don Mario, en la medición, yo entiendo, ¿verdad? Y parte de lo que usted me acaba de decir es que, bueno, el Ministerio de Seguridad aspira que este año tengamos una reducción de homicidios versus 2024. Se han trazado una línea en donde nos gustaría que sí haya una reducción, pero por debajo de los 800, por debajo de los 700, o no estamos listos para reducir todavía en mayor cantidad, más allá de los 30 más o menos que hubo menos en 2024 versus 2023, o sí estamos aspirando todavía más, una reducción más significativa. Mire, justamente en la Política Nacional de Seguridad Pública que nos tocó presentar el 22 de noviembre del año 2023, aspiramos a que el nivel de homicidios esté en 9 por cada 100,000 habitantes. Ese es un número, desearíamos que fuera en 0, por supuesto, claro, pero nos parece que es un número realista en la situación en la que nos encontramos hoy, llegar a esa reducción, y ahí es donde estamos apostando los objetivos. Entonces hay un trabajo desde distintos frentes. Uno es el frente reactivo, qué hacer frente al criminal hoy en día, en donde hemos señalado a la Asamblea Legislativa la necesidad del endurecimiento de las leyes, la prontitud, porque no puede ser que un caso de homicidio tenga la misma demora que un caso de robo. Hay que hacer prioridad en la asignación de los recursos. Ahí le hemos indicado al Poder Judicial que algo que nosotros agradeceríamos es que se ataque la mora judicial en materia de homicidios, porque si un homicidio que se da hoy es hasta dentro de 4 años que se lleva a cabo el juicio, tiende la prueba a confundirse, los testigos llegan a no recordar detalles y con solo una duda, recuerde que en nuestro sistema la duda favorece al reo. Entonces, cuando se dan situaciones en que se dilata la aplicación de la justicia, usted observará que la mayor parte de casos no terminan en sentencias, porque hay mucha duda a lo largo del proceso. Entonces, en ese sentido nos ha parecido importante que siendo el homicidio, porque es que tal vez hay que hablar en materia de seguridad, nosotros en Costa Rica no tenemos una crisis generalizada en todos los delitos. Si usted observa, incluso los delitos contra la propiedad vienen decreciendo desde hace mucho tiempo. Sí, se reducen los robos, los asaltos. Entonces, el país no vive una crisis generalizada en todos los delitos. Está muy circunscrita al tema de los homicidios, y eso es lo que está ocasionando esta preocupación, o esta válida preocupación de la gente, porque no somos un país que ha normalizado el hecho de que personas mueran todos los días. Eso creo... porque genera muchísimo más alarma que a un vecino lo maten a que lo asalten, por ejemplo, en mi barrio, por ejemplo. Absolutamente. Pase cerca de mi casa. Absolutamente. Por lo tanto, si tenemos que... es muy importante el diagnóstico, porque ahí está la solución. Si el problema fuera un crecimiento en todos los delitos, usted lo que hace es una política general contra todos los delitos. Aquí hay que centrar los recursos más en el ataque del homicidio
que en otro tipo de delitos, centrarnos en eso, y que el proceso de judicialización sea más expedito para tener mayores oportunidades de sentenciamiento de estas personas, porque lo que observamos es que si un delincuente, un sicario, hoy se le detiene, de pronto queda libre y su juicio es dentro de 4 años, esa persona tiene 4 años para seguir repitiendo esa misma conducta antes de una sentencia. Don Mario, ahora estamos en año preelectoral y no se preocupe que no le voy a preguntar por eso, pero hay figuras que, bueno, tienen interés en participar y señalan la necesidad de más policías, ¿verdad? Es un discurso muy frecuente en época preelectoral y más que estamos con este problema de la seguridad y propiamente con los homicidios. ¿Cuántos policías cree usted que le hacen falta al Ministerio de Seguridad Pública? Considerando que, bueno, hace algunos días tuvimos la graduación de más de 700 y más de casi 600 de ellos incorporándose propiamente a la fuerza pública. Y usted me decía 13.500 al inicio, ¿verdad? ¿Cuántos tendríamos que tener para que se pueda garantizar una protección como más fuerte de parte del ministerio? Mire, esa es una pregunta clave en ciencias policiales, porque normalmente se responde dependiendo del tipo de trabajo que usted tiene en una jurisdicción policial. Es decir, si en una jurisdicción, independientemente del número de personas que ahí viven, se cometen 50 delitos, usted ocupa un número de policías para atender la totalidad de esos 50 delitos. Hay lugares de muy alta población que casi no tienen delitos. El trabajo del policía es sumamente, no tiene la demanda del servicio policial que sí tienen otras áreas. Normalmente los indicadores que uno tiene que poner en cuenta, más que el indicador administrativo, si es un distrito, un cantón, es el número de llamadas al 911 y el número de sucesos policiales. Eso es lo que nosotros hacemos hoy con nuestros mapas de calor. Estamos moviendo personal policial todos los días de un lugar a otro para tener el personal suficiente para cubrir la totalidad de las emergencias durante las 24 horas del día. En los países desarrollados hay un principio. Cada vez que alguien llama al 911, debe recibir una respuesta de los cuerpos de emergencia, policía, bomberos, Cruz Roja, en un plazo máximo de 5 minutos. Entonces, estos son como los parámetros que hay que tomar uno en cuenta. Sí es importante el incremento en el número de policías, pero la realidad nos está dando otro dato que es más significativo que ese. Nos está diciendo que las personas que detiene la policía son detenidas 25, 30, 35 veces y aún así están libres. Entonces, usted puede aumentar el número de policías, con lo cual va a tener mayor número de detenciones. Pero si con la legislación y la aplicación de la justicia esas personas quedan libres y no en la calle y no en la cárcel, el problema no se va a solucionar. Entonces, aquí es muy importante el tema de la transformación de una ley que esté en capacidad de enfrentar las características violentas del fenómeno criminal que hoy vive Costa Rica. Y pongo un ejemplo, en el caso de Italia, que es un país respetuoso de los derechos humanos, un país que está en el centro de la Unión Europea, del cual emana el derecho que nosotros aplicamos en Costa Rica, porque todo nuestro derecho occidental nace del derecho romano. Italia, frente al fenómeno de la Cosa Nostra, de las mafias, llegó un momento en que era casi imposible para la policía italiana poder detectar a los mafiosos porque aplicaban códigos del silencio, eliminaban testigos. Nadie quería denunciar porque el que denunciaba le aplicaban la justicia de la mafia. Entonces, de pronto, ¿qué hizo Italia para controlar a estos grupos mafiosos? La mera pertenencia a una organización de estas equivale a una sentencia de 20 años de cárcel. Entonces usted ya no tenía que demostrar que esa persona mató, que esa persona robó. Simplemente la pertenencia a un grupo criminal que hace eso implicaba la sanción en automático de 20 años de cárcel. Y en la cárcel, el tema de que las personas pertenecientes a crimen organizado se les restringía el derecho de visita.
y esta visita era sometida a control mediante dispositivos electrónicos para que las comunicaciones fueran analizadas por analistas policiales a efectos de determinar si había generación de órdenes de la estructura cerebral de la organización hacia los grupos que estaban en la calle. A mí me parece que esa es una legislación de referencia para el caso costarricense que ha resultado exitosa para el control y contención de la mafia, y que en Costa Rica nos hemos quedado cortos en la aplicación de este tipo de legislación, que, como digo, al provenir de un país como es Italia, creo que es un gran referente para juzgar bajo parámetros democráticos y de respeto a las garantías judiciales este tipo de nueva criminalidad que hoy nos enluta. Bueno, no me contestó de cuántos policías nos hacen falta, pero, y yo le entiendo el mensaje de nada hacemos contratando más policías si la legislación no es efectiva, pero ese es el punto. Pero ciertamente en un escenario en donde esa no sea un impedimento, teniendo Costa Rica 13.500 policías, ¿le alcanzaría? Bueno, fíjese lo que son los datos relativos. Cuando yo dejé de ser ministro, teníamos 12.000 algo de efectivos de policía. En aquel momento, Panamá tenía más o menos nuestro mismo número de efectivos de policía. Panamá todavía tiene menos población que Costa Rica, 1 millón más o menos menos de población, y un espacio territorial que es más corto que el de Costa Rica, porque hay mucha parte de Panamá en la que no hay ciudades, como el Tapón del Darién, por ejemplo. Panamá, en este tiempo, en estos últimos 10, 11 años, pasó de esos 12.000, 13.000 policías a 29.000 el día de hoy. Es decir, es un país que ha venido y tiene cifras controladas de delincuencia, no muy lejanas a las de Costa Rica en este momento. Pero eso nos demuestra que casi incrementando en 10.000 efectivos de policía, aproximadamente 8.000, 10.000 policías, aún así no lograron. Yo creo que nosotros hubiéramos sido más exitosos si tuviéramos ese mismo número de efectivos, pero aquí creo que es una solución en conjunto. Una vez que tengamos nueva legislación, ocupamos también mejorar la capacidad de enjuiciamiento. Yo creo que una de las fortalezas es la parte de policía científica, ese rol que hace el OIJ, para efectos de no tener tantos allanamientos muy visibles públicamente, pero que no todos se traducen en sentencias firmes. Las policías científicas tienden a tener más laboratorios, tecnología de última generación, para poder demostrar la relación entre un sujeto con una escena criminal. Usted requiere mucha técnica en eso. A veces, hoy en día en Costa Rica estamos muy atrasados en esta materia. Seguimos usando técnicas muy rudimentarias desde el punto de vista hasta de la firma falsa. Hoy hay software de alta generación, de última generación, que permiten determinar este tipo de ilícitos. Pero en Costa Rica duramos 1 o 2 años porque requiere un lento proceso de técnica policial para efectos de discriminar entre una firma verdadera y una falsa. Bueno, ahí es donde el país se ha estado quedando. Yo más bien diría que más que el número de personas es la técnica y la tecnología policial. Por eso estamos apostando hoy en el Ministerio de Seguridad, con apoyo del BID, en la construcción de un centro de mando y control, un C4. Porque usted puede tener un uso intensivo de mano de obra, pero sin técnica. Puede tener 10.000 personas, pero no se comunican entre ellos, no recaban prueba. Cuando usted tiene a las personas uniformadas con cámaras corporales ubicadas en las patrullas y en ellos mismos, cuando usted puede tener formas de paso electrónico de datos en tiempo real, puede tener el sistema de cámaras asociado a un centro de mando, puede usar inteligencia artificial aplicada a las imágenes que usted está viendo, las capacidades policiales se mejoran. Entonces no depende tanto del número de efectivos. Entre más tecnología usted utiliza menos personas y las dedica a lo central, a la parte humana. Entonces, yo creo que Costa Rica requiere más inversión en tecnología policial y por eso estamos a punto de recibir una donación del gobierno de los Estados Unidos de $12.5 millones en software y hardware policial, que nos va a permitir ejercer control territorial
y eso nos ahorra el recurso. Porque hoy en día las policías salen a patrullar. Sería distinto si usted tiene un área controlada con cámaras. Solo las emergencias son las que llegan a los operadores y estos reaccionan una respuesta física de la policía ante X evento. Pero hay otros que usted puede recopilar toda esa evidencia que recopilan las cámaras para efectos de demostrar que un sujeto está relacionado con un delito. Esos son los grandes cambios tecnológicos que hoy hacen que las policías del primer mundo no estén apostando tanto al número de policías, pero sí al uso de alta tecnología policial para efectos de control de la delincuencia. Don Mario, también hablando de la parte preventiva, en los últimos años se le metió mucha mano a programas como DARE, como otro tipo de programas preventivos que tiene el Ministerio de Seguridad Pública. No sé si usted ha hecho una revisión de ese tipo de estrategias, si le parece que ya hay, que están un poco obsoletos, o cuál es el enfoque que cree usted se le debe dar a esos programas, o si lo han hecho, si lo van a hacer en lo que les queda de gobierno. Lo primero es que lamentablemente el país abandonó este tipo de programas por un tema ideológico. Venían de Estados Unidos, entonces en algún momento pues se tomó la decisión de no proseguirlos. Nosotros, en apoyo y trabajo conjunto con la embajada, hemos reactualizado sus contenidos. Recuerde que cuando el programa DARE empezó, casi lo que existía únicamente en el mercado era marihuana, rara vez cocaína, rara vez crack, es decir, eran programas con algún nivel de antigüedad y han sido modernizados en cuanto a las drogas, sobre todo sintéticas que hoy existen y que generan un gran poder adictivo en las personas. Entonces, a los niños y adolescentes se les ha generado un programa más en los términos de ellos actualmente que culturalmente puedan penetrar en la psiquis de estas personas y condicionarles para decir no a las drogas cuando se presenta un evento. Entonces, sí hemos tenido un apoyo técnico sostenido. Venimos trabajando además con las distintas municipalidades en la creación de políticas locales de seguridad. Nosotros partimos del hecho de que tenemos una política nacional que es Costa Rica Segura Plus, pero no hacemos nada con esta política de rango nacional cuando la realidad de cada cantón es diferente a la del resto del país. Entonces tenemos que adecuar esa política a cada cantón y la mejor forma de hacerlo es a través de sus representantes locales, que son los consejos municipales. Entonces yo he visitado más de 30 municipalidades y estamos trabajando juntos en el diseño de estas políticas que parten del fortalecimiento de los esquemas preventivos, en donde a la municipalidad le queda más cómodo la intervención porque es la institucionalidad pública que más conoce a su gente. Entonces le hemos dicho a varias municipalidades, pues nos parece bien que tengan policía municipal y que la policía nos apoye a nosotros en fuerza pública en la lucha contra la criminalidad. Pero también eso no obsta para no hacer inversiones en materia de prevención. Y sobre todo el trabajo conjunto que tenemos que hacer con los directores de colegio, porque hoy el crimen organizado tiene por objetivo la venta de droga dentro de nuestros colegios. Cuando hemos interceptado comunicaciones, entrevistado personas, etcétera, etcétera, es claro que los grupos criminales están apostando a generar adictos a lo interno de los centros educativos. De ahí el gran trabajo conjunto que tenemos que hacer con el Ministerio de Educación Pública, que tenemos que hacer con los directores de los colegios y hacer perímetros de seguridad alrededor de los colegios para evitar esta invasión, esta penetración de grupos criminales que pretenden hacer adictos a nuestros jóvenes. En esta modernización que usted me señala de los programas preventivos, ¿ya tuvieron la oportunidad de medir su efectividad de esa modernización? ¿Fue hace poco que se hizo? ¿O cuándo creerían ustedes que sería un buen momento para evaluar si tiene un impacto en la cantidad de personas consumidoras, por lo menos menores de edad, o a lo interno de los centros educativos? Mire, lo hacemos en medio de un escenario en el que el país también tiene débiles mecanismos de control. Nosotros, como autoridades de policía, reconocemos un aumento significativo en el número de consumidores en Costa Rica. Eso está claro, tenemos muchísimo más consumidores que en el pasado, pero los colegas del IAFA creo que han quedado, tienen retos importantes en la actualización de los datos de consumo, porque el país sí ha venido aumentando y esto lo notamos en el aumento de los puntos de venta
que en el pasado, hace 10 años, cuando yo era ministro la primera vez, pues en una comunidad eran 1 o 2, cuando usted de pronto ahora visita hay 6, 7, y están peleando entre ellos, y por eso es parte de la lucha a balazos entre los propios grupos criminales, cómo exterminan el punto de venta del adversario para solo quedar ellos vendiendo. Cuando usted observa este incremento en el número, y todos son rentables, esto demuestra que ha habido un aumento silencioso en la cantidad de consumidores en Costa Rica. En todo el país se encuentra demanda. En todo el país. En este momento, uno eso sí puede decir que una de las características que tienen los distritos y cantones de baja criminalidad es que en simultáneo tienen un bajo consumo de drogas. Y claro, se explica. Normalmente los robos lo hace un consumidor de droga que desesperadamente intenta obtener dinero para ir a comprar droga. Asalta, roba, hurta. Vemos que muchos de los delitos están asociados al consumo. Incluso muchas de las personas consumidoras terminan incorporándose en bandas criminales y haciéndoles trabajo a las bandas a cambio de droga. No de dinero ni de ser parte permanente de esa organización. Entonces el consumo está generando esta esclavitud que inhibe la capacidad volitiva de la persona y lo induce a cometer actos criminales como los que están sucediendo. En cuanto también a esto que usted mencionaba del Código Procesal Penal de 1998, que usted señala que estaba muy adelantado a su época y que realmente no cumple con las demandas que tiene ahorita el país. No sé si ustedes desde el gobierno creen o van a impulsar alguna reforma más integral, porque sí se han impulsado reformas en prisión preventiva, también a la ley penal juvenil, por ejemplo, pero tener un nuevo código procesal penal, una reforma procesal penal, no sé si la han trabajado, la van a proponer, ¿creen que sería prudente ahora mismo? No sé usted qué piensa. Es una aspiración. Por ahora no hemos tenido de parte del Ministerio de Seguridad, aparte de denunciarlo, hemos esperado que los órganos técnicos, que son los que más ponen en práctica el Código Procesal Penal, que son las autoridades judiciales, hubiese provenido de ellos o los propios diputados, ¿verdad? Porque la labor nuestra, si bien es cierto, es enunciar la existencia de un fenómeno. Me tocó en el caso, cuando yo asumí en mayo del 2023, una de las cosas que me sorprendió es que tuve una primera visita a una comunidad en la zona rural de San Ramón. Un lugar que yo revisé la estadística judicial, delictiva, en cero casi. Uno diría, son de esos lugares en los que uno se podría retirar cuando se pensione y está perfecto. Pues me recibe el salón comunal repleto de gente de toda la comunidad. Me sorprendió porque aquí pareciera que el problema de la seguridad sí es serio, muy serio. Entonces empezamos a hablar y es cuando los vecinos me empiezan a contar de la práctica de los préstamos gota a gota, de que muchos habían caído en ese tipo de préstamos y ya incluso ni les aceptaban pagar la totalidad de la deuda, querían que seguían tributando. Entonces cuando llegaban estos tipos a cobrar, todo el mundo entraba en estado de pánico. Y eso era cada viernes o sábado. Entonces, a partir de ese momento empezamos a hacer público la existencia del préstamo gota a gota, que hasta el momento no se tenía conciencia de la magnitud del fenómeno. Se veía como casos aislados, casos raros, pero empezamos a denotar y empezamos a darnos cuenta que en Cartago sucedía lo mismo, en Alajuela, en Guanacaste. Entonces, cuando vimos que el fenómeno del préstamo gota a gota ya era a escala nacional, que generaba angustia en las personas, que los esclavizaba patrimonialmente, que eran formas extorsivas. Incluso había técnicas en que a alguien se le prestaba dinero y le decía, bueno, todos los sábados nos vemos enfrente del correo y usted me hace el pago. Resulta que la persona llegaba a hacer el pago y el otro no llegaba. Entonces lo llamaba en la noche y le decía, mire, yo lo estuve esperando a usted. Le dice, no, pero ¿cómo es posible? Si yo fui el que estuve ahí y usted nunca apareció. No, mire, yo sí estuve. A partir de hoy sube un 20% el interés. E iban cambiando las condiciones del préstamo inicial hasta que era impagable y la persona casi empezaba a tributar casi todo lo que tenía, riesgo de golpizas y hasta homicidios, como finalmente ocurrieron. El hacer público esta situación la planteamos ante la Asamblea Legislativa y por dicha en la Asamblea se generó
una legislación en contra de los préstamos gota a gota, lo cual celebramos. Nosotros esperamos que también, así como estamos diciendo que hay una legislación endeble para juzgar los casos del núcleo duro de la criminalidad, que son los sicarios, el crimen organizado, pues los entes competentes, que son los que tienen las principales responsabilidades en esta materia, sean los que por sí mismos elaboren en un primer momento los proyectos de ley que el país requiere en esta materia. Pero el Ejecutivo puede proponer también. Sí, y lo hemos hecho también. Sí. Y les reconozco que han presentado proyectos en materia de seguridad. Algunos no han avanzado tan rápido como ustedes quisieran, pero si una reforma integral, si ustedes señalan que el problema es el Código Procesal Penal como tal, ¿por qué no proponer uno nuevo? O iniciar alguna especie de recolección de insumos para poder elaborar una nueva legislación. No sé si eso lo piensan hacer en lo que resta del gobierno. Al margen de colocar el problema, que yo creo que mucha gente lo reconoce, a pesar de que no tenga demasiado eco en la Corte o en el Poder Judicial y en la Asamblea. Bueno, así como reconocemos por un lado las limitaciones del Código Procesal actual, es por eso que hemos iniciado contactos con el gobierno italiano y con los cuadros policiales y judiciales italianos para que la legislación antimafia sea nuestro referente. En esa línea sí estamos trabajando un proyecto de ley para la incorporación de esa legislación en nuestro país. Ok, y esperan que se presente este mismo año. Esperamos que este año podamos presentarlo en efecto. Ok, muchas gracias. Don Mario, varios temas puntuales que me gustaría tocar. En algún momento durante esa administración, creo que fue en los primeros meses que usted estaba como ministro, se valoró la posibilidad de una visa a Honduras, ¿verdad? Incluso estuvo por algunas semanas y bueno, por diferentes razones ya no está. No sé si se valora alguna visa a otros países. Me parece que la última que impuso el país fue a los venezolanos. Ya una visa como también ocurre con colombianos y también nicaragüenses. ¿Algún otro país que ustedes hayan identificado que ese debería ser un requisito para entrar a nuestro país? Bueno, en el caso de Honduras obedeció a que la inteligencia nuestra determinó que había un aprovisionamiento de recursos desde Honduras a una banda, ubicada en Limón, que se conoce como la H, los hondureños. Entonces, cuando empezamos a ver que había una ruta logística de envío de información, recursos, intercambio de personas, etcétera, etcétera, inmediatamente procedimos a interponer la visa. Nos llamó poderosamente la atención la reacción del gobierno hondureño. Nosotros, antes de la imposición de esa visa, tomamos las precauciones para que no afectara el comercio. Nos dimos cuenta que los hondureños muy pocos viajan a Costa Rica, salvo los que vienen por motivos médicos de estudio y quienes eran transportistas, choferes de vehículos. Entonces, a los choferes de vehículos les hicimos una excepción para la no aplicación de esta visa porque ellos tienen una licencia centroamericana y habíamos hecho los estudios de esas personas y nos indicaban ninguna relación con actos criminales en el país. Quienes estaban estudiando por razones médicas, esas personas rápidamente se les daría una visa sin ningún tipo de inconvenientes. Y lo único que iba a hacer nuestro consulado era el certificado de antecedentes penales que se le iba a pedir a esas personas para garantizar que ningún delincuente hondureño viniera a Costa Rica. Cuando imponemos la visa, inmediatamente pues Honduras nos corta el paso a todo el transporte de mercancías proveniente de Costa Rica. Y muchos de esos transportes pasaban por Honduras y su destino final era Guatemala. Entonces se empezaron a afectar muchas empresas en el país. Duramos 15 días en este elemento de presión y al final el gobierno hondureño envió una delegación de su ministro de Seguridad. Nos vimos acá en el país y nosotros indicamos que bueno, que en paralelo a la visa nosotros podíamos aceptar el ingreso de la persona siempre y cuando fuera expedido un certificado de antecedentes penales y un certificado que no existe en Costa Rica, pero sí lo tienen los hondureños y ellos nos lo ofrecieron y nosotros aceptamos, de antecedentes policiales. Entonces, en Honduras usted puede ir, expedir un certificado y le dicen si hay alguna investigación abierta en su contra por parte de la policía.
Entonces eso nos daba todavía un requisito más allá del que nosotros habíamos pensado, que era el solo de antecedentes judiciales. Entonces aceptamos la eliminación de la visa a cambio de que cada hondureño que ingresa a Costa Rica traiga esos 2 documentos. Y eso nosotros lo revisamos y hay una base para evitar documentos falsos. Tenemos un contacto en línea con Honduras. Entonces cada vez que llega hondureño hacemos esa consulta y el propio Honduras nos ratifica si el documento que nosotros tenemos enfrente es genuino. Entonces por eso suprimimos la visa, pero quedó este requisito de seguridad que era el que desde el inicio nosotros aspirábamos a imponer. Y vea que conforme se impuso esa visa, el grupo Los Hondureños empezó a desaparecer la presencia. Es hoy casi un grupo extinguido, con baja presencia en la zona de Limón. Sabemos que todavía tienen presencia, pero del grupo que era en un principio, hace 2 años, con las dimensiones que tenía, el volumen de actividad criminal que hacían, al día de hoy eso lo ha cortado. Entonces la consecuencia de la visa generó atacarles la base logística y a partir de ahí no tenían los insumos de reposición de gente, de recursos, entonces fueron desapareciendo. Frente a otros países estamos trabajando ahora más sobre personas en concreto. Trabajos análogos que tenemos con la DEA, estamos haciendo seguimiento de personas en el país, de determinadas nacionalidades, pero obviamente eso no podría yo profundizar en este momento del tema, pero sí indicar que tenemos un frente internacional muy, muy, muy activo. Entonces, de manera generalizada, no se está valorando. Yo entiendo que no me pueda decir por ahora visa a otro país, no. Ok. También, para ir cerrando, don Mario, tema crucitas, no sé si cuando finalice el gobierno ustedes aspiran a una reducción más significativa o qué aspiran a la realidad de crucitas en mayo 2026. Mire, yo hago un especial llamado a la Comisión Legislativa de Alajuela, que tiene a cargo el proyecto de ley de Cruzitas. Cruzitas ha sido custodiada con los impuestos de los costarricenses, de todos. Tenemos unidades policiales ahí que yo desearía tener en San José o en Limón en este momento. El tema es que nos ha tocado un escenario multifrentes, aparte del frente de los homicidios que tenemos, que es muy demandante y que controlamos por una parte y nos aparece en otra, en lugares no tradicionales. Tenemos la operación en Cruzitas, que es una operación sostenida 24/7. Tenemos las operaciones Soberanía en APM Terminals 24/7. Tenemos la operación migratoria 24/7. Entonces, si usted observa, tenemos una gran cantidad de frentes de trabajo con mucha intensidad de recurso humano. Todos están en simultáneo y ninguno se puede abandonar su riesgo de grandes perjuicios para el país. En el caso de Cruzitas son 910 hectáreas que son atacadas permanentemente por coligalleros. Una de las cosas que tal vez el país no ha discutido recientemente en la agenda pública es que el precio del oro ha roto récords históricos. Esto hace que más personas tengan interés en venir a Cruzitas, se hacen más intensas las operaciones. Vemos que ya hace 2 años, cuando yo hacía recorridos en la zona, me encontraba coligalleros que a nivel artesanal trabajaban en la recolección de oro. Incluso me dio un gran pesar de estas personas que manejan el mercurio y el cianuro como si fuera potable. Exactamente. Sí. O sea, creo que son personas que sin tener conciencia de ellos sacrificaron su salud a largo plazo por esa exposición a este tipo de químicos. Y hoy en día lo que hay ya es no minería artesanal, es minería profesionalizada, con excavan túneles de 30, 40 metros, lo cual nos ha impresionado mucho la técnica que están utilizando y han llegado a la veta principal. Entonces hemos hecho procesos de destrucción de estos túneles cuando los encontramos, pero 910 hectáreas. Si bien es cierto, hay un núcleo central donde estaba el oro la extracción del oro con mucha facilidad. En estas 910 hectáreas también hay otros puntos que son igualmente rentables, pero no tan conocidos como los primeros. Entonces, creo que ahí hay un escenario de celeridad por parte de la Comisión de Alajuela, porque cada día que pasa
hay oro de los costarricenses que es robado y puesto fuera de Costa Rica. ¿Usted diría que es la operación más cara que tiene el Ministerio de Seguridad Pública ahora mismo? La operación Soberanía es por mucho la más cara, la más compleja, la más difícil por el tipo de tecnología, esfuerzo policial. Es una zona inhóspita. Hace muy pocos días pasaba un grupo, por ejemplo, disparando en horas de la madrugada en los lugares donde pernoctan, donde duermen nuestros efectivos de policía. Siempre hay un amedrentamiento constante y permanente sobre nuestra gente. Entonces es la operación más cara y más riesgosa desde el punto de vista policial. Se está haciendo en un escenario en el que las mafias intentan recuperar su control sobre el puerto constante y permanentemente. Entonces eso no es una lucha que ha parado, no es que se cruzaron de brazos y dijeron llegó la policía, nosotros nos vamos. Lo que sí ha sucedido es que las bandas más peligrosas han dejado de operar en Costa Rica y están operando en rutas alternas. La reducción de la cantidad de cocaína que salía de Costa Rica, tanto a Amberes en Bélgica como a Rotterdam en Holanda, ha tenido disminuciones significativas. Por ejemplo, solo en Amberes, en el periodo antes de la instalación de los escáneres, eran casi 2,5 toneladas de cocaína lo que había salido de Costa Rica. En este último año han salido aproximadamente 700 kilos, en pequeñas cantidades de 50, 60. Claro. Esto implica que los grupos, entonces, como hay un mayor costo de operar en Costa Rica, mudan su operación a lugares en donde es con menos esfuerzo que usted envía la droga a Europa. Además ha habido una mejora también en los puertos europeos de Amberes y Rotterdam, y esto ha generado nuevas rutas de droga a puertos alternativos. Yo creo que en el mundo de la droga hay movimientos casi semanales o mensuales. Es un mundo en el que las rutas se mueven con mucha rapidez, de acuerdo, donde usted pone un obstáculo, inmediatamente buscan otro, porque cada semana pueden ganar millones. Entonces tienden a moverse, y como tienen toda la logística y el dinero para pagar esa logística, tienden a moverse muy rápidamente a otros sectores. Don Mario, nada más 2 temas puntuales y agradeciéndole su tiempo. El tema de los vuelos migratorios, ¿verdad? Que ya tuvimos recientemente 135 personas, faltan otras 65, ¿verdad? En efecto. Que van a estar llegando en las próximamente, ¿verdad? Pues próximas horas, próximos días. Y también que me comente si están en diálogos y en constante sobre el efecto que pueda tener la política del nuevo gobierno de los Estados Unidos para devolver personas que ya habían pasado por nuestro país y que seguramente se van a volver igual de manera terrestre. En efecto, ya se activó ese flujo. Hoy tenemos un flujo mínimo que todavía continúa sur-norte, es decir, hay personas que aunque saben que Estados Unidos cerró las puertas y que es difícil, ya grupos pero muy pequeños, ya no son los 2.000, 2.500 personas del pasado, sino son grupos pequeños de 10, 15, 20 personas que llegan a frontera sur y se mueven rápidamente al norte y prosiguen viaje. Y igualmente ya tenemos al primer grupo, que es una especie de punta de lanza que nos avisa de flujos migrantes que ya se están retornando. De esos llevé a cabo una reunión con el ministro de Seguridad de Panamá hace menos de 10 días, en donde nos vimos en Paso Canoas. Llegamos al acuerdo de que Panamá volvía a instaurar el sistema de buses para llevar a estas personas desde el Catén nuestro hacia a lo interno del territorio panameño. Entonces ya hemos movido 500 personas bajo esta modalidad de buses panameños, y a partir del lunes 3 de marzo, el próximo lunes de hoy en 8, vamos a estar inaugurando el sistema de buses desde Peñas Blancas hasta el Catén Sur. Entonces las personas esencialmente venezolanas, colombianas y ecuatorianas, que son las nacionalidades que están regresando, que lleguen a Peñas Blancas, ahí migración, como son personas que requieren de una visa para ingresar a Costa Rica, migración los ubica en estos buses, les da un permiso de paso por un tiempo máximo de 72 horas por Costa Rica, toman el autobús, salen directamente al Catén Sur. Ahí se llega, se duerme en la noche y al día siguiente se sale en el bus hacia Panamá.
Entonces estamos nuevamente organizando un sistema ordenado de paso franco por nuestro territorio. ¿Y creen que será igual un flujo de 2.000, 2.500 personas diarias? Mire, ¿O estamos capacitados para eso? Por ahora sí, eso fue lo que manejamos en el pasado. Eso es lo que demuestra la capacidad de gestión que llegamos a tener en un momento dado. Ahora, como son grupos pequeños, los hemos manejado con mucha facilidad. Y lo importante es que nos estamos anticipando antes de que ese flujo masivo llegue. Entonces estamos creando la infraestructura de administración de ese flujo antes de que llegue a Costa Rica en términos masivos. Y el otro tema del vuelo de los Estados Unidos con personas de Asia, ajá, ¿verdad? Que sí, estamos por recibir a las otras 65 personas y el gobierno queda abierto a si el gobierno de los Estados Unidos vuelve a requerir un favor o una colaboración de este tipo, el gobierno de Costa Rica está abierto a eso. Bueno, eso lo determinará tanto la Presidencia de la República como la Cancillería. Ok. Y nada más, don Mario, para cerrar, no sé si recientemente tuvimos el asesinato de un líder importante del OIJ, ¿verdad? Sí, en Guápiles. muy lamentable. Por supuesto que sí. No sé si eso, ustedes han notado una reducción en la cantidad de personas que quieren dedicarse al tema de la seguridad, al tema de ser policía, o si todo lo contrario, ¿cómo están viendo ese tema también de reclutamiento, considerando las graduaciones y las personas que todavía están en la Academia Nacional de Policía? Bueno, los colegas del OIJ sí han mencionado que lamentablemente hay gente que ha puesto la renuncia y que tienen algunas plazas vacías por el tema, etcétera. En el caso de Fuerza Pública pasa el fenómeno inverso. Nosotros abrimos a lo largo del 2023-2024, son 1.500 plazas y tuvimos 15.000 oferentes. Es decir, tenemos un exceso de gente que quiere ser miembro de la fuerza pública. Cada vez que abrimos un concurso, es impresionante la cantidad de personas que nos llegan. Entonces, creo que si bien es cierto, es fuerza pública. Claro, hacemos todo un proceso de visitar las comunidades, promocionar, hacer actividad, y eso que tenemos que hacer un estudio caso a caso, saber que la persona no tiene cuentas pendientes con la justicia, no proviene de una familia con problemas de orden legal. Pero sí, más bien, en el caso nuestro, tenemos un exceso de oferentes. Claro, Fuerza Pública, recuerde usted que también aparte de labores policiales, también hay un escenario de auxilio ciudadano. Somos la primera entidad cuando hay una emergencia, inundación, etcétera, etcétera, que participamos. Cada vez que alguien entra a nuestra policía, pues tiene carta abierta para en algún momento poder ser guardacostas, poder ser miembro de la sección de vigilancia aérea, ser detective de la Policía de Control de Drogas. Es decir, también tenemos una serie de oportunidades dentro de nuestros cuerpos de policía que permiten que mucha gente se autorrealice como ser humano a través de estas múltiples y diferenciadas ocupaciones de policía que tiene la fuerza pública, aparte de la de azul, que es servir al país en orden público. Entonces, debo yo ser franco y más bien decir que nosotros en nuestro caso más bien tenemos exceso de oferentes. Don Mario, muchísimas gracias por su tiempo y por todas las declaraciones que nos dio por acá, y que le vaya muy bien también en su gestión y que podamos también revertir el tema de cómo nos sentimos como costarricenses en nuestro territorio, ojalá cada vez más seguros. Muy amable. Perfecto, en eso estamos. Muchísimas gracias. Era don Mario Zamora, ministro de Seguridad Pública. Muchísimas gracias a ustedes también por escuchar esta entrevista de Punto de Encuentro y nos escuchamos en futuros espacios.